Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro programa. Buenos días, Señor. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes plataformas por las cuales se emite este programa. Bienvenidos a los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube, a través del Facebook, a través del Instagram y a través de cualquier medio por el cual usted nos esté escuchando. Bienvenidos a este tiempo devocional, este tiempo de meditación de la palabra de Dios, este tiempo donde nos sumergimos en las Escrituras y le permitimos al Espíritu Santo que nos revele, que nos muestre, que nos guíe, que abra nuestros ojos y nos permita recibir el alimento, la leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación. La palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Bienvenidos. Entonces yo les invito a que dispongamos nuestro corazón para recibir hoy una palabra que nos levanta, que nos fortalece y que nos guía en sabiduría. Y antes de estudiar la palabra, invitarles a que escuchen este audio hasta el final, invitarles a que lo compartan con otras personas, denle clic al botoncito de compartir, invitarles también a que le dé me gusta a este contenido, es muy importante para nosotros, y también a que se suscriba si no lo ha hecho, que haga parte del grupo de suscriptores y el grupo de la comunidad Iré, donde pues estudiamos la palabra de Dios y nos alimentamos de ella. Estamos estudiando por estos días el libro de Daniel y estamos ya pues en la última parte del libro, en la segunda parte, que es a partir del capítulo 8, nos está relatando una serie a partir del capítulo 7, perdón, nos está relatando una serie de visiones y una serie de profecías que Dios le revela, que Dios le muestra a Daniel. Y en esas profecías, pues Dios habla al profeta acerca de las cosas que van a suceder en los últimos tiempos. Son una serie de anuncios, una serie de visiones que nos permiten ver o que Dios le permitió ver a Daniel y nos deja una información muy valiosa. ¿Qué va a suceder? Y nos da muchos detalles, Ahora, todo esto pues no es para que tengamos miedo, no es para que nos llenemos de pánico y para que salgamos corriendo o nos metamos en una cueva. No, esto tiene un fin y es el fin de que aprendamos a estar preparados. Hay un dicho popular que dice que soldado advertido no muere en guerra. Y es la verdad. Dios nos está anunciando las cosas que van a pasar. Pero ¿con qué fin? Con el fin de que usted y yo nos preparemos, con el fin de que usted y yo estemos listos para lo que viene y que tengamos una fe firme en el Señor. El capítulo 10 de Daniel, el capítulo 10, el 11 y el 12 hacen parte pues de la recta final de las profecías de Daniel y es una sola visión. Y tal vez podríamos decir que es de las más importantes de la Biblia, donde el Señor le está mostrando a Daniel algo que va a pasar en los últimos tiempos y tiene que estar preparado. Y era tan grande, fue tan grande la visión, fue tan grande el impacto que recibió Daniel, que Daniel cayó enfermo. Daniel cayó como muerto, Daniel perdió sus fuerzas de ver este impacto y de recibir toda esta información. Vamos a ver entonces el capítulo 10, cómo comienza este epílogo del libro. Dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas.
Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Entonces, lo que vemos en estos primeros 4 versículos que Daniel nos está contando, lo primero es que nos ubica en una fecha. Nos ubica en una fecha, en el año tercero de Ciro, el rey de Persia. Y aquí vemos cómo han pasado varios gobiernos, han pasado los años, han pasado varios reyes. Ya no estamos hablando de Babilonia. Recordemos que Babilonia fue un imperio que fue conquistado por los persas. Babilonia cayó durante el reinado de Belsasar. Y aquí ya estamos hablando de otro gobierno, de otro gobernante, de la dinastía aqueménida, que fue tan popular y tan fuerte en el imperio persa. Pasan los reyes, pasan los gobiernos, pero por la gracia de Dios, Daniel sigue ahí. Daniel sigue ahí buscando a Dios. Daniel sigue ahí en pie, firme, y eso nos deja ver, nos deja una gran lección. Y es que a pesar de los años, a pesar de que los gobernantes han pasado, algunos han sido injustos, algunos han sido buenas personas, algunos han tratado bien, otros han tratado mal a Daniel, pero sin embargo Dios mismo los ha quitado. Pero Daniel permanece, y eso es una gran lección para nosotros. Y es que Daniel tomó una decisión. Daniel tomó la decisión de no alejarse de Dios, de no contaminarse con las costumbres babilónicas y con las costumbres de la tierra. Daniel ha sido un hombre, y nos ha mostrado aquí durante todo este estudio, un hombre que persevera en oración, un hombre que busca a Dios, un hombre temeroso de Dios. Y eso lo hace permanecer. Y ese es el secreto para permanecer. Mire, nosotros como hijos de Dios también nos van pasando los años. Hemos visto muchos gobernantes subir, hemos visto muchas corrientes, hemos visto muchas cosas, nos han pasado muchas cosas. Pero tenemos que erradicarnos nosotros en el Señor. Tenemos que afirmar nuestros pies, y que a pesar de que pasen gobiernos, de que pasen reyes, de que pasen una cosa y la otra, nuestra vida siga firme con el Señor. Y aquí vemos a un Daniel entre los 85 y 90 años aproximadamente. Ya era un anciano, ya era un abuelo, pero seguía firme con Dios. Y aquí vemos que estaba ayunando. Dice que estuvo afligido por espacio de 3 semanas. Cuando la Biblia nos dice que estuvo afligido, es que estuvo ayunando. Estuvo en un tiempo de ayuno, y un ayuno muy fuerte. Ahora, no sabemos con exactitud en qué fecha se hizo el ayuno. Podríamos pensar lo siguiente. Los judíos tienen una fecha especial, que es el 17 de Tamuz, que eso es más o menos como en finalizando junio aproximadamente. Y ese día, 17 de Tamuz, ellos inician un ayuno de 3 semanas, que es lo que llaman el ayuno de las 3 semanas. Y finaliza el 9 de Ab, del mes de Ab. ¿Qué recuerdan ellos en ese tiempo de ayuno? Recuerdan la tragedia de la invasión babilónica, y el 9 de Ab ellos recuerdan la destrucción del templo. O sea, durante todas esas 3 semanas ellos están lamentando, llorando, afligiéndose, reconociendo sus pecados, reconociendo que por los pecados, que por la rebeldía, que por la mala cabeza, bueno, como usted la quiera llamar, ellos perdieron lo más sagrado que tenían, el templo. O sea, y son 3 semanas de ayuno riguroso. Y aquí nos lo muestra, aquí nos lo está mostrando Daniel. Quizá Daniel estaba en esas 3 semanas de ayuno, del 17 de Tamuz. Quizá estaba en esas 3 semanas de ayuno, estaba en una oración, estaba en un clamor delante de Dios, estaba en un quebranto. Ahora, a esto tenemos que agregarle otra situación. Si leemos el libro de Esdras, nos encontramos con que la misión del sacerdote Esdras fue ir y reconstruir el templo con un grupo de personas.
Y ellos empezaron, reconstruyeron el altar, todo eso, pero tuvieron una serie de oposiciones. Unos gobernantes, unas personas de allá del pueblo, de que se habían quedado en Jerusalén, que se opusieron a la construcción del templo. Y ese templo, esa construcción quedó parada durante muchos años. Durante muchos años ellos no pudieron seguir con la obra a la que Dios los había llevado de nuevo a Jerusalén. O sea, la construcción del templo quedó bloqueada, quedó parada por una serie de requisitos burocráticos que lo hemos visto también en nuestra vida política, digámoslo así. Cómo piden un papel aquí, no dan una orden allí, fulano no está para dar la orden, fulano dijo que sí, otro dijo que no, bueno, cosas así, algo así por el estilo. Total, que la reconstrucción del templo llevaba mucho tiempo parada, después de que ellos regresaron de Babilonia. Y seguramente esas eran las noticias que le estaban llegando a Daniel en ese momento, que había un bloqueo, que el templo no se podía edificar, que el templo no podía echar para adelante ese proyecto, y Daniel estaba afligido por eso. Daniel seguramente estaba en una aflicción, en una tristeza, y preguntándole al Señor qué es lo que pasa, por qué. ¿Por qué razón, si ya volvieron un grupo de personas a reconstruir el templo, por qué no puede darse este tipo de cosas? Entonces dice aquí que él no comió manjar delicado, ni entró en su boca carne ni vino, ni se ungió con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y dice que el día 24 del mes primero, él estaba a la orilla del río Hidekel. ¿Cuál es el río Hidekel? El río Hidekel es el río Tigris. Eso nos dice que Daniel estaba en Babilonia y que Daniel se quedó en Babilonia después del exilio. O sea, Daniel no estaba en Jerusalén. Daniel no estaba en Jerusalén. Ahora, este versículo 4 también nos lleva a otro hecho bien importante. Y es que los ríos eran lugar de adoración para Dios. Si leemos el libro de Ezequiel en el capítulo 1, ¿dónde estaba Ezequiel cuando recibió la visión? Estaba al lado de un río. Y él estaba orando, él estaba clamando y allí recibió una visión. El libro de los Hechos nos encontramos que Pablo, en uno de sus viajes, cuando cierra uno de sus viajes, se va con todos los de la iglesia, con todos sus discípulos, a la hora de la oración, a orar a la orilla del río. O sea, allí a la orilla del río estaban orando, estaban clamando, estaban levantando su alabanza para el Señor. Y aquí vemos a Daniel también haciendo lo mismo. Y los judíos suelen orar al lado de los ríos, porque pues por obvias razones el río es un lugar calmado, el río es un lugar donde hay aguas que fluyen y es el ambiente propicio en medio de la naturaleza para orar. Por eso de vez en cuando, aquí hago una pequeña cuña, por eso de vez en cuando nosotros como hijos de Dios deberíamos apartarnos a un lugar así, a un lugar en medio de la naturaleza para orar, para buscar a Dios, para meditar en su palabra. A veces nos llenamos de muchos afanes en medio de nuestra rutina diaria, en medio de la ciudad, en medio del corre-corre. Y aquí cabe lo importante de apartarnos a este tipo de lugares, a un jardín, a un bosque, a la playa, al lado de un río, bueno, en fin, a un lugar natural donde orar y donde buscar un tiempo a solas con el Señor. Es bueno hacerlo, es bueno tener este tipo de prácticas. Y dice, versículo 5, estando ahí en el río Tigris, dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión,
y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. ¿Qué vio Daniel? Daniel, en medio de esa oración, en medio de esa adoración que está viviendo, pues Daniel ve una figura, ve un varón, dice aquí, un varón con unas características especiales. Dice, vestido de lino, ceñido sus lomos como una especie de cinturón de oro, de ufaz. El cuerpo era de berilo. El berilo es un mineral, digamos así, es como una piedra como amarillenta. Su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. O sea, Daniel ve una figura de un hombre bien especial. Y ese ser, ese ángel especial, se le aparece a Daniel para comunicarle algo. Se le aparece con una palabra, una palabra bien especial. Y aquí entonces vemos algo. Daniel, ¿cómo estaba? Daniel no estaba ni de ocio, Daniel no estaba ni de paseo, ni de picnic allá al lado del río con su familia. No, Daniel estaba en oración. Daniel estaba en medio de un clamor, en medio de una intercesión, en medio de una adoración a Dios. Y en medio de esa adoración se aparece esta respuesta y ya vamos a mirar más adelante lo que hay detrás. Dice que él quedó solo, o sea, la gente que estaba al lado de él se asustó y él quedó sin fuerzas. Cuando recibimos ese impacto de este tipo de visiones, de este tipo de revelaciones, nuestra vida se vacía, nos quedamos sin aliento. Y eso le pasa, y eso ha pasado a muchos siervos de Dios que tienen este tipo de experiencias espirituales. Ahora, para llegar a este tipo de experiencias, para llegar a este tipo de revelación, pues hace falta una madurez espiritual. O sea, cuando el corazón del cristiano está maduro, ha alcanzado un nivel de madurez, pues Dios revela lo que quiere a cada uno como Él quiere. Pero si no hay madurez, si no tenemos madurez, si todavía estamos luchando contra conflictos, si todavía estamos con un pie en el mundo, digámoslo así, con nuestro pensamiento, con nuestra mente razonadora, con nuestra mente carnal, pues muy difícilmente el Señor va a revelar. Y eso es lo que dice en 1 Corintios capítulo 2. De los versículos 6 al 10, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y este pasaje empieza diciendo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Por eso yo le animo, amado Hijo de Dios, a que usted madure en el Señor. Si usted quiere recibir cosas grandes y poderosas, quiere recibir grandes revelaciones, grandes respuestas, necesitamos tener un grado alto de madurez. Eso es importantísimo. Luego dice, volviendo a Daniel, en el capítulo 10, dice que Daniel se quedó sin fuerzas. Dice el versículo 9,
Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Y aquí viene algo bien especial. Dice el versículo 12: Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mire, y aquí viene algo bien especial. Primero, Daniel se quedó sin fuerzas, pero es este ángel que, enviado de Dios, obviamente aquí lo tenemos que aclarar, es enviado de Dios. Ahora, de pronto usted me puede decir, pero, pero es que este puede ser el mismo Señor, ¿verdad? Y ya vamos a darnos cuenta que no es una teofanía, no es una aparición especial. Recuerde que en tiempos pasados ha aparecido algo que se llama el ángel del Señor. ¿Y quién es el ángel del Señor? Pues es el mismo Señor antes de la encarnación. Dios ha hecho ha enviado a su Hijo antes de la encarnación. Él tiene unas apariciones especiales en el Antiguo Testamento, pero este no es el caso. Este no es el caso y ya vamos a ver por qué. Este ángel es enviado por Dios. ¿Para qué? Para alentar a Daniel, para levantarlo, para traerle un mensaje de aliento. Y le dice, y las palabras que le dice, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Luego dice: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. O sea, desde el primer día, y habían pasado 24 días. Habían pasado 24 días. Daniel orando, Daniel clamando, Daniel pidiendo respuestas delante de Dios, Daniel levantando su voz al cielo, adorando al Señor. Y esto nos deja a nosotros también otra lección. Esto está lleno de lecciones. Y es que muchas veces nosotros no vamos a encontrar una respuesta a la primera. A veces, a veces no, nos hemos dejado llevar por un mundo de rapidez, por un mundo donde todo es rápido, y todo lo queremos de inmediato. Ese es el mundo de la inmediatez en el que estamos en este siglo XXI. Entonces, todo lo queremos rápido. El ser humano, si no lo atienden en 2 minutos, pues se impacienta. Por eso también se inventó una serie de restaurantes en los últimos años, que son los famosos restaurantes de comida rápida, donde el objetivo es servirte una comida en un tiempo, en un tiempo récord, en un tiempo determinado, y ya está. O sea, todos estamos en la época de la inmediatez. Entonces, y el hombre se ha dejado influir por eso. Pero Dios no actúa así. A veces las respuestas no vienen inmediatamente. Y ahora más adelante vamos a entender por qué. Pero Daniel perseveró. Daniel perseveró. Y Daniel siguió orando. Daniel siguió clamando. Daniel siguió en su conexión con el Señor. Y nos deja la gran lección de no deje de orar hasta que Dios nos responda. Porque ese era el llamado que Daniel tenía. No deje de orar hasta que no venga una respuesta del cielo. Y había pasado 24 días desde que Daniel, dice aquí, dispuso su corazón a entender y a humillarse. Dice, desde el primer día que Daniel dispuso su corazón
fue enviada la respuesta. ¿Pero qué pasó? Entonces uno se pregunta, ¿pero por qué apenas el día 24 llegó? Póngale cuidado. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras, bueno, dejémoslo ahí. El versículo 14. Mire, ¿por qué razón muchas veces las oraciones no son contestadas de inmediato? ¿Sabe por qué? Porque hay una oposición satánica. Porque hay una oposición satánica. Porque hay una batalla espiritual en los cielos. Puede que usted y yo no la veamos con nuestros ojos, pero está ahí. Hay una lucha espiritual, hay una lucha invisible. A nuestro alrededor hay todo un conflicto. De hecho, aquí lo dice en el versículo 1. La palabra era verdadera y el conflicto era grande. O sea, había todo un conflicto espiritual que Daniel no estaba viendo. Y ese conflicto espiritual estaba retrasando la respuesta. Y aquí lo está explicando claramente. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, ese ángel traía una respuesta de parte de Dios. Ahora, hablemos de esto. ¿Quién era el príncipe? El príncipe de Persia. No tiene nada que ver con los videojuegos. A los que me están escuchando, que han tocado un poquito ese tema. El príncipe de Persia es un principado. Cada país, o bueno, digamos así, en la cartografía espiritual, Satanás, que es llamado también el príncipe de este mundo, ha asignado a sus huestes, a sus generales, a sus capitanes, o sea, tiene toda una jerarquía, gubernamental, y le ha asignado ciertos territorios a ciertos príncipes. Es lo que se conoce como principados. El apóstol Pablo en el libro de Efesios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este pasaje de Daniel 10 nos da también una enseñanza de cómo es la jerarquía y la organización en las huestes celestiales, en el gobierno que Satanás tiene sobre el mundo. Y entonces aquí vemos que hay un príncipe satánico, hay una entidad que gobierna, que es la que mueve los hilos de todo el reino de Persia. Satanás se ha ubicado así. Y cada nación, cada reino, tiene un príncipe que gobierna. Usted puede verlo, que hay ciertas características en determinadas naciones de la tierra. Y nos deja ver qué cosa es la que está gobernando las tinieblas. Por ejemplo, hay unas naciones de la tierra donde su punto fuerte es, digamos, la hechicería. Entonces, el principado o el príncipe que gobierna es una entidad relacionada con la hechicería, con el ocultismo. Hay otros países cuya característica principal es la pobreza. Hay otros cuya característica es la prostitución o las inmundicias sexuales, cosas relacionadas con desvíos o degeneros de tipo sexual. Hay otros países, por ejemplo, como en el caso de España, hay una fortaleza de enfermedades mentales. Entonces aquí hay mucha gente con depresiones, con esquizofrenias, con trastornos de la personalidad, etcétera, etcétera.
puras enfermedades de falta de salud mental. Hay otros países cuyo identificativo, digamos, o en cuyo territorio reina la violencia. Y así, por el estilo, nos vemos que cada país tiene un príncipe que gobierna. Y ese príncipe se opone a los deseos de Dios. Entonces, dice aquí que el príncipe de Persia se le opuso a este ángel durante 21 días. O sea, durante 21 días hubo una guerra, un conflicto espiritual. Pero he aquí Miguel, dice el versículo 13, uno de los principales príncipes, o sea, otro ángel, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Mire, hubo un conflicto espiritual, y esos conflictos son los que a veces se oponen a que lleguen las respuestas a nuestras oraciones. Ahí donde está el punto de este pasaje que estamos estudiando. Muchas veces usted y yo estamos orando y el conflicto empieza cuando usted y yo empezamos a orar, a clamar por algo, a clamar por alguna situación. Se empieza a generar en los aires un conflicto espiritual, porque hay un príncipe que no le interesa que esa respuesta llegue, porque hay un príncipe que lo que quiere es vernos a nosotros derrotados. Pero la Biblia nos dice que Dios mismo nos envía ayuda desde el santuario. ¿Y cuál es la ayuda? La ayuda son ángeles. Son ángeles que vienen a nuestro socorro. Ángeles que vienen a ayudarnos, a traernos respuesta, a traernos revelaciones. O simplemente a batallar en contra de esas entidades que hacen oposición a nuestra oración. La lucha fue dura, fue fiera. Tan dura fue que Daniel quedó como muerto, que Daniel quedó sin aliento. Dice, versículo 14, y le dice el ángel, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y póngale mucha atención a este versículo, porque aquí viene un mensaje grande para Daniel. Viene un mensaje grande. Y este ángel le va a decir a Daniel lo que va a pasar. Le va a hacer el anuncio de cosas muy fuertes que van a suceder en el fin de los tiempos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Mientras me decía estas palabras, verso 15, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez, y me fortaleció, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. En ese momento empieza a desatarse la respuesta, pero aquí viene algo bien especial, y es que este hombre o esta figura que se le aparece, este es otro, le dice, aliéntese, dice, muy amado, no temas, esfuérzate y aliéntate. Muchas veces nosotros desfallecemos en nuestra vida espiritual. Muchas veces no aguantamos el tiempo y creemos que 5 minutos es mucho para orar, pero tenemos que deshacernos de la inmediatez. Y yo le voy a invitar a que usted hoy tome una decisión y se deshaga de esa inmediatez en su vida.
y tenemos que tomarnos el tiempo para orar. No esté pensando que ya lleva 20 minutos orando y entonces ya está mirando el reloj porque se tiene que ir. Mire, con el Señor no puede pasar el tiempo. Y usted aprenda, y aquí aprendemos otro secreto, que al Señor hay que dedicarle tiempo, el tiempo que sea necesario. El tiempo que sea necesario. Daniel oró más de 21 días, pero dice que estuvo 21 días en ayuno. 21 días donde no comió pan, ni vino, ni comida, ni se perfumó, ni se duchó, lo dice ahí. Orando, clamando, de rodillas delante de Dios, hasta que la visión llegó, hasta que la respuesta llegó. 21 días. Aprenda el secreto. Mire, la oración para vencer la batalla espiritual. Hay un conflicto a nuestro alrededor. Hay una lucha a nivel espiritual. Este pasaje nos está enseñando a orar, a permanecer en oración. Y cuando oramos y clamamos y permanecemos firmes orando, el Señor se encarga de desbloquear las respuestas, de abrir los ojos, de traernos entendimiento, de fortalecernos. Así que, amado Hijo de Dios, tome la decisión hoy de permanecer en oración. No 10 minutos, ni 20 minutos. Más. Trate de estar el mayor tiempo posible delante de Dios. Y aquí tenemos un ejemplo. 21 días estuvo Daniel. No, se olvidó de comer. No estaba comiendo. No comió nada. Sino orando, clamando. Y Dios abrió sus ojos. Dios envió respuestas. Dios movió los cielos. Pero sobre todo, hubo una lucha espiritual. Y es la lucha que tenemos cuando oramos. Es el conflicto espiritual que tenemos a nuestro alrededor cuando empezamos a orar con un corazón dispuesto. Yo le invito a que usted hoy lo haga, a que usted hoy disponga su corazón, al igual que Daniel. Y cuando usted y yo disponemos el corazón y oramos y clamamos delante de Dios, el Señor va a traer respuestas fuertes y poderosas a nuestras vidas. Ese es el secreto. Y a partir de ahí, pues bueno, vino toda una visión, que es la que relata el capítulo 11 y el capítulo 12, que eso ya lo vamos a ver en el próximo programa, en las próximas emisiones. Así que esté atento a esa respuesta. Si usted tiene algo por lo que clamar, póstrese delante de Dios, arrodíllese y tómese el tiempo que sea necesario. Deshagámonos de la inmediatez. Porque Dios muchas veces no actúa de inmediato. Bueno, sí actúa de inmediato. Lo que pasa es que el enemigo lo retrasa. El enemigo lo retrasa. Pero ahí es donde viene nuestra oración para vencer la lucha espiritual. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias por darnos, Señor, esta hermosa posibilidad, este hermoso privilegio de estar aquí delante de ti, Señor, de venir delante de tu altar, de adorarte, de bendecirte, de glorificarte, de exaltarte, pero sobre todo de reconocer tu grandeza, tu poderío, tu bondad, Señor, y tu fidelidad. Padre, hoy levanto mis manos a ti. Hoy levanto mi corazón y me postro, reconociendo, Señor, mis debilidades, reconociendo, Padre, nuestras rebeliones, nuestras rebeldías, nuestras desobediencias. Te pedimos que hoy, Señor, sea tu presencia fortaleciéndonos, llenándonos, saciándonos de tu gracia y de tu amor y permitiendo, Padre eterno y poderoso, que nuestra vida sea llena de ti, llena de tu presencia, Señor. Hoy, Señor, nos deshacemos de toda inmediatez, Señor,
en nuestra vida. Te pedimos que hoy nos ayudes a permanecer en oración, al igual que Daniel. Tú nos has llamado, Señor, a orar, y eso hacemos, orar cada día. Pero yo te pido hoy, Señor, que nos regales tiempos donde podamos apartarnos para estar contigo, Señor. Ayúdanos, Padre, a tomar esas decisiones. Danos los lugares especiales para estar a solas contigo. Puede ser el campo, puede ser un bosque, puede ser cualquier lugar, Señor, donde tú nos quieras llevar. Pero ayúdanos a tener la disposición de corazón. Ayúdanos, Señor, a humillarnos delante de ti, a postrarnos, Señor, y a entregarte todo nuestro ser. Y te pedimos, mi Señor, que hables a nuestros corazones, que hables a nuestras vidas, y que nuestra vida hoy, Señor, sea llena de ti, de tu amor, de tu gracia, de tu presencia y de tu bondad. Padre Santo, quédate con nosotros en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.